En esta oportunidad haremos una revisión, por no decir que una introducción leve a la optimización multidimensional y a la programación lineal. Aquí hablaremos un poco de la optimización heurística, eh, que se basa fundamentalmente en la búsqueda de un resultado sin el uso de las derivadas, y en la programación lineal, que establece, bueno, los modelos de programación lineal y algunos algoritmos de búsqueda. Es interesante comentar que la optimización es el núcleo muchas veces del diseño y de la toma de decisiones en ingeniería. Cuando buscamos la mejor solución a un problema complejo, nos enfrentamos a diferentes escenarios dependiendo de la naturaleza de la función objetivo y de las restricciones que tengamos en un sistema. Así que mm, en este video abordaremos dos enfoques para resolver este tipo de situaciones. El primer enfoque será el referente a la optimización heurística a través del método de Nelder-Mead. Este método toma en cuenta que en el mundo real es difícil encontrar funciones matemáticas o funciones que representen muy bien los sistemas complejos, de modo que muchas de estas funciones se transforman o son una especie de caja negra, este, que dificulta o hace imposible el cálculo de las derivadas para utilizar métodos de optimización o de cálculo más directos. En este caso, cuando estamos frente a esta situación, la búsqueda multidimensional sin información de las derivadas es esencial y es una herramienta de muchísima ayuda. El método de Nelder y Mead también es conocido como el método del simple y se fundamenta o se destaca como un algoritmo de búsqueda directa que utiliza un poliedro de n más 1 vértices en el espacio de n dimensiones. Y dentro de este espacio, este poliedro se mueve, se expande o se contrae hasta que se localiza un mínimo local determinado únicamente por la evaluación de estas expansiones y estas contracciones que establece la función. Ahora, el segundo método del que podemos disponer para resolver este tipo de situaciones es el de la programación lineal a través del modelado y de las estructuras. Em, a diferencia del método anterior en el que tenemos una caja negra, el método de programación lineal permite desarrollar resultados cuando la relación entre las variables es lineal. Este enfoque es básico en las áreas de planificación industrial, porque aquí usualmente buscamos optimizar una función que ya está bien determinada, una función objetivo lineal, con un grupo también bien definido de restricciones. Estas restricciones pueden ser desigualdades o pueden ser igualdades que establecen la relación entre los parámetros. Eh, ahora, una forma de entender cómo funciona un algoritmo simple es, es dominar la interpretación geométrica. Es decir, nosotros podemos tener un grupo de conjuntos poliédricos convexos que determinan la región en la que hay más posibilidad de que vivan o que existan todas las posibles soluciones. Y podemos tener un grupo de conos poliédricos que son también representaciones o estructuras que nos ayudan a entender en qué dirección ocurre la optimización y la estabilidad del sistema. Ahora, bueno, desarrollaremos un poco esas ideas a partir de este momento. Eh,
mm, para validar que estos temas o esta nueva forma de abordar el enfoque de la optimización nos ayuda a resolver problemas matemáticamente más rígidos, este, que son, o problemas que exploran funciones que no son posibles de predecir y en las que el cálculo tradicional generalmente puede tener o puede tender a fallar o no a llegar a una solución satisfactoria. Ahora bien, habiendo hecho una pequeña introducción al respecto, eh, podemos, bueno, dar un poco de inicio a los que son los métodos directos y las estructuras poliédricas de las que ya hemos hablado un poco. Eh, Vamos a abordar en principio algunos conceptos preliminares, porque hay que entender que en este enfoque, en esta nueva forma de hacer el estudio, el análisis de optimización, no nos enfrentamos a un conjunto de números, sino más bien un espacio de búsqueda eh, que dificulta lo que es la misma forma de este espacio dificulta el encontrar un mínimo global, ¿no? Em, Como comentamos inicialmente, muchas veces los sistemas a los que nos enfrentamos tienen una función de costos que se obtiene a partir de un software o a partir de mediciones directas, ¿no? Eh, Cuando estos software no tienen una definición, o mejor dicho, cuando estos datos no tienen una definición, aparece en lo que ya hemos hablado como esta caja negra que no tiene gradientes. Y aquí es en donde el método Neldermith aparece como el más robusto en estos escenarios. Bueno, así entonces tenemos que para abordar el problema de la optimización es básico definir tres condiciones fundamentales. Eh, la primera es la función objetivo. O sea, en ingeniería cualquier problema comienza definiendo o con una definición matemática del rendimiento, ¿no? Así que en inicio definimos una función objetivo, que es esa que está expresada allí como f de d de Rn a R, y que representa un conjunto D que no es abstracto, en donde este conjunto es el dominio de diseño. En este conjunto, cada vector X que pertenece a D es una configuración de parámetros. Estos parámetros pueden ser, por ejemplo, voltaje, resistencia o cualquier otra medición física que estemos haciendo. Y el valor resultante en R es la métrica o el valor que buscamos minimizar, que podemos hablar de esto como el costo de la función, el error o una pérdida de energía. O sea, la segunda condición es, o el segundo elemento o el concepto preliminar sería la condición de Lipschitz. Esta condición habla del ruido, ¿no? Y nace de una pregunta que pudiese ser algo así como qué tan suave debe ser nuestro problema para poder resolver. Ahora, matemáticamente analizamos la continuidad de Lipschitz y decimos que una función es Lipschitz continua si existe una constante L que sea mayor que cero que acota la tasa de cambio de la función, que es lo que establece la fórmula que presentamos acá. Y es que la función acotada entre x y y debe cumplir con esto, que el módulo de la función, de la diferencia de la función evaluada en x
y de la función evaluada en y tiene que ser menor o igual que esta constante L establecida por la cota entre x menos y. Ahora, ¿por qué esto es crítico, sobre todo en ingeniería? Porque si una función no cumple esta propiedad, eh, por ejemplo, decimos que tiene cambios muy bruscos o que es muy ruidosa, debido a que se cometen muchos errores en la medición, las mediciones no son precisas, o si partimos de datos simulados, estas simulaciones son estocásticas. Entonces, bajo este criterio, el cálculo usando derivadas sería sumamente inestable. Lo que ocasiona entonces que los métodos que hemos visto anteriormente, como los métodos basados en gradiente, como Newton-Raphson, fallan de manera catastrófica. Y es en donde se justifica la necesidad de métodos directos como Nelder-Mill. La tercera, o el tercer concepto preliminar es el concepto del simplex, ¿no? Y el simplex es algo así como una brújula geométrica que nos permite navegar en este espacio definido, en este espacio de diseño sin usar derivadas. Para navegar en este espacio, bueno, utilizamos una estructura geométrica que se llama simple, que es la que está definida por S, y no es más que mm, el cierre convexo de n más 1 puntos afínmente independientes en un espacio de dimensión n. Ahora, de una manera simple, o sea, que es lo que está definido por esta ecuación acá, si tenemos o si estamos optimizando en dos dimensiones, el simplex será un triángulo. Si estamos optimizando en tres dimensiones, será un tetraedro. Y el algoritmo que usamos para lograr la optimización eh, toma este poliedro para palpar, para tocar de alguna forma la superficie de la función, deformándose y moviéndose hacia un punto óptimo. Ahora, esta fórmula es la definición matemática rigurosa del simplex, ¿no? Y está expresada como una combinación de sus vértices. Debemos tomar en cuenta que en ingeniería y en toda la teoría de optimización esta ecuación es fundamental porque define matemáticamente el espacio interior y los bordes de la figura geométrica que el algoritmo de Nelder-Mill utiliza para moverse. Ahora, ¿qué vemos en esta ecuación? Bueno, aquí vemos que estamos sumando, ¿okay? El producto de dos variables, ¿no? El producto de unos B sub i, que son los vértices, en donde estos son los puntos de referencia en el espacio o los vectores definidos en este espacio de diseño. Para los que, como ya comentamos, si estamos en dos dimensiones, donde n sería igual a 2, entonces tendríamos tres vértices. O sea, entonces este B sub i sería B sub 0, B sub 1 y B sub 2. Que como ya vimos, bueno, estos tres formarían un espacio determinado por un triángulo. Y tenemos los lambda sub i, que son también conocidos como pesos, o estarían expresados como los pesos que tiene cada uno de estos B sub i en esa condición. Estos serían, o son llamados coordenadas baricéntricas y representan cuánto de cada vértice se está usando para definir un punto nuevo. Esto sería algo así como, se puede ver como los porcentajes de influencia para la determinación de puntos nuevos. ¿Y dónde ocurre algo importante o cuál es un elemento importante de esto, que es lo que define realmente este simple, que son las restricciones para las cuales esta fórmula o este diseño funciona? Y la primera es que toda la sumatoria de estos lambda sub i tiene que ser igual a 1. O sea, quiere decir que todos estos pesos, si yo sumo todos los pesos que hemos asignado, en este caso sería lambda 0, lambda 1 y lambda 2, hacer la sumatoria de esos tres valores, eso tiene que ser obligatoriamente igual a 1. Y el significado físico de esto es que simplemente garantiza que el punto resultante
es un promedio ponderado de los vértices que estamos utilizando para evaluar ese punto. Si esta suma de estos lambda sui no sumara 1, bueno, simplemente tendríamos que el punto saldría del plano o de este tetraedro o de este poliedro que estamos utilizando, ¿no? Entonces, no sería útil el punto porque ya está fuera del espacio o del espacio de diseño o del conjunto de diseño que estamos utilizando para hacer la evaluación. Y la segunda restricción es que ningún peso puede ser negativo. Y el sentido físico de esto es bueno porque obligamos a que, o confinamos a que todos los puntos estén dentro de la figura. Si si un lambda fuera negativo, incluso o sea, lo que estamos diciendo es que como que el punto se repele o se aleja del vértice hacia afuera de la figura de nuestro espacio de diseño, o sea, o de nuestro simplex. Ahora, una forma un poco visual de verlo es, bueno, es imaginándonos un triángulo que sería un simplex en 2 dimensiones, con vértices A, B y C. Estos vértices A, B y C mm, nos dirían, por ejemplo, jugando con varios parámetros delta, si nosotros tomamos un delta 0 igual a 1 y los otros delta igual a 0, el punto entonces estaría exactamente sobre el vértice A. O mejor dicho, si definimos los vértices como B sub A, B sub B y B sub C, y decimos que lambda sub A es igual a 1 y lambda sub B y lambda sub C son 0, el producto nos daría, bueno, que el punto está exactamente sobre el punto A. Si, por ejemplo, entonces ahora decimos que los lambda, ¿ok? Lambda sub A, lambda sub B y lambda sub C son iguales todos a 0.33, la suma de ellos está muy próxima a 1. Y diríamos que entonces este punto que estamos evaluando sería como el centro de grado del triángulo, ¿no? Estaría exactamente en el centroide del triángulo. Si tenemos dos valores de estos lambda asignados y uno en 0, entonces, bueno, estamos hablando de que el punto está justamente sobre una de las aristas o una de las caras del triángulo. Y si todos los lambdas son 0, bueno, el punto simplemente está dentro del interior del volumen, pero no lo podemos definir. De una forma resumida, bueno, esta fórmula lo que nos dice es que cualquier punto dentro de nuestro simplex puede ser creado mezclando las posiciones de sus vértices, siempre y cuando la mezcla sume el 100% de estos pesos y no usemos cantidades negativas. Entonces, esto es lo que garantiza que un algoritmo siempre esté buscando dentro de una región acotada eh, o de una región muy bien definida, que sería nuestra región de interés en la que presumimos que está el resultado que deseamos buscar. Ahora, muy bien, hecha esta introducción, bueno, podemos comentar ya acerca del método de Nelder-Mead, que no es más que un método de búsqueda directa, ¿no? Como comentamos acá, lo interesante, lo importante o la genialidad de Nelder y de Mead fue desarrollar un algoritmo mutable, un algoritmo que respira, ¿no? Un algoritmo que en las llanuras se acelera y que en lo que empieza a entrar en valles en donde ya las variables no se mueven tanto, se empieza a contraer. Y todo esto, bueno, lo hace sin derivadas. Este, la fundamentación teórica entonces del método de Nelder-Mead está basada en lo siguiente. Como ya comentamos, bueno, se establece el polítopo simple con n más 1 vértices
asociados al espacio que queremos definir. Esto define entonces los puntos B sub 0, B sub 1 y B sub n, que son afínmente independientes si los vectores B sub i menos B sub origen, B sub 0 son linealmente independientes. Y que bueno, que la función o la continuidad del chip es esencial para que la función no tenga saltos importantes, ¿no? ¿Qué hace el algoritmo? Ordena los vértices de menor a mayor y calcula el centroide, o lo que pudiésemos decir de repente en el mundo físico como el centro de gravedad de, a partir de los mejores puntos, ¿no? Con lo que además entonces, bueno, calcula nuevos puntos con los cuales se va moviendo hacia el valor requerido. Ahora, ¿cómo ocurre esto matemáticamente? Bueno, si tenemos los vértices que están definidos por x1, x2 y xn más 1, y estos vértices están ordenados de forma tal que la función que definimos o evaluada en x1 es menor o igual que la función evaluada en x2, a su vez es menor o igual a la función evaluada en x3 y así hasta xn más 1. Ahora, el centroide entonces estará definido por esta sumatoria, o sea, la suma de todos los x sub i dividida entre n, entre la cantidad de estos x sub i, y esa especie de promedio nos define entonces el nuevo punto, ¿no? Tenemos unos coeficientes que son alfa y teta y delta, em, que determinan cómo se llega a este nuevo valor de x, ¿no? Si, si hay reflexión, o sea, o mejor dicho, los coeficientes, o sea, alfa es un coeficiente de reflexión, eh, delta es un coeficiente de expansión y sigma es un coeficiente de contracción. Si el punto es de reflexión, validamos que la expresión para el punto resultante sería el x sub 0, o sea, o el vértice inicial, sumado por la afectación del coeficiente, que en este caso sería de reflexión, multiplicada por la diferencia del x sub 0 y de n más 1. Eh, si, si la condición entonces es de expansión, o sea, está determinada por la evaluación de f o porque se cumpla que la función evaluada en f de r, que es el punto resultante, es menor que x1, entonces se busca un poco más, un nuevo valor xe, pero ahora entonces multiplicado por el coeficiente de expansión. Y para el caso opuesto, en el que la función evaluada en xr sea mayor o igual que la función evaluada en xn, el simplex se vuelve mucho más grande, con lo que entonces se utiliza un coeficiente de contracción para hacer el x sub 0, el nuevo punto, más pequeño. Ahora, cuando hay muchas dimensiones, pues, para n generalmente mucho mayores que 10, el simple pierde fuerza, ¿no? Y es en donde hay que entonces explorar algunas otras condiciones. Un ejemplo en el que se puede utilizar de forma común o frecuente este método es en el ajuste de un lazo de control PID. O sea, un lazo de control PID es una de las cosas que probablemente se utilicen más en la ingeniería de control, ¿no? PID significa proporcional, integral y derivativo. Y son tres tipos de controladores en los que
se está censando una señal o un valor al que se quiere llegar. Y por ejemplo, si es de tipo proporcional, el ajuste que se hace a través del lazo de realimentación, desde la señal que se está midiendo hasta el valor que se quiere tener, lo que hace es que multiplica de forma proporcional el error o la diferencia entre el valor deseado y el valor obtenido. Cuando el controlador es integrativo, esta relación se hace por medio de la integral de la señal de salida. Y este error otorgado por la integral de la señal de salida es entonces el que determina el nuevo ajuste. Y de forma igual con el control derivativo. Entonces, un PID no es más que un controlador que busca llevar de la forma más fácil posible y más rápida posible una señal que pueda estar cambiando al valor deseado, disminuyendo los movimientos bruscos de esta, ¿no? Ahora, es muy sencillo de repente diseñar un PID si tenemos, como ya lo hemos visto, la expresión matemática de un sistema, pero cuando esto no ocurre, entonces, bueno, los parámetros se pueden obtener a través del net del Certer, que es lo que en este caso implementamos con este código en Python para hacer el ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comentar un poco qué es lo que hace este código ahora. Este código, bueno, está basado en las librerías NumPy y CPy, ¿ok? Ya, que ya, bueno, en algún otro momento las hemos utilizado, ¿no? Y bueno, acá se importan NumPy, se importan CPy, la sección de optimización para uso de las librerías de minimización. Y como en este caso queremos ver una gráfica, también entonces estamos importando Matplotlib. Acá eh, lo que queremos, lo que pretendemos es hacer una pequeña demostración de cómo se aplica el método. Que en este caso es resolver el ajuste o la sintonización automática de un PID, simulando un controlador PID. Ahora fíjate, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Establecemos una función de costos, ¿no? Esta función de costo representa el error, lo que estaba comentándoles que sería la diferencia entre en el caso del controlador, de la señal a la que queremos llegar versus la señal que estamos obteniendo. Entonces, en este momento esa función de costo la vamos a simular, la vamos a representar como esta que está acá dentro de este rotor. Tenemos una sección, una parte cuadrática de esta expresión, esta que está aquí, en donde tenemos que k sub p menos 4.5 al cuadrado más k sub i menos 1.2 al cuadrado, crea una especie de tazón, ¿no? Paraboloide, que es el que define nuestra condición de costo. Pero este segundo término, o nuestra ecuación de costos, perdón, este segundo término, entonces que está aquí agregándonos un coseno, lo que hace es añadir ruido. O sea, en este caso añade una onda determinada por el coseno, una onda senoidal, que le da rugosidad, o sea, le quita linealidad o suavidad a la superficie que está definida por el paraboloide de la primera parte, de la parte cuadrática, ¿no? Esto lo que hace es que simula la no linealidad real en procesos industriales reales.
sea, hay variaciones en la medición que pueden estar en muchos casos incluso determinadas por los mismos instrumentos que estamos utilizando. Entonces, esto justamente es lo que nos obliga o nos permite o justifica el uso del método de Neldernitz sobre los métodos de gradiente de Newton, porque bajo esa condición las derivadas oscilarían y no llegaríamos a un resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta función, esta función que hemos definido, y definimos un punto, o sea, un punto inicial en el que vamos a, a empezar, digamos, a hacer el cálculo. Este punto inicial lo estamos estableciendo aquí como 1, 1, 1 y 1, o sea, el valor de x1 y el valor 2. Aquí entonces, ¿qué ocurre? Se crea un pequeño triángulo alrededor de ese punto que se empieza a voltear, a expandir, a contraer. Y ese triángulo es el que va bajando la pendiente de esta función que estamos definiendo acá, ¿no? Si validamos acá la salida que obtenemos, eh, vemos que, bueno, él en lo que aplica la minimización de esta función nos va a dar un resultado. Y ese resultado es estos valores aquí de los K sub P, 4,79 y K sub I 1,2, que son los puntos para los cuales entonces esta ecuación tiene estabilidad. ¿Ok? Aquí vemos una superficie que, a ver, o la aproximación, digamos, a la que llegamos, ¿no? La iteración, vemos que se ocurre o se llega a un valor aceptable en 45 iteraciones. Entonces, este proceso ocurre 45 veces hasta que entonces la función de optimización llega a un valor aceptable. Ahora, esto lo que significa es que se deformó el triángulo, o se hizo esta evaluación 45 veces. Pero la evaluación de la función se ocurrió 88 veces para encontrar la solución. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de cómputo, bueno, esto es computacionalmente muy, muy, muy rápido. Ahora, ¿por qué K sub P es 4,79, por ejemplo, y no 4,5? Porque diríamos que, bueno, que estos términos se anulan cuando K sub P sería 4,5, que es cuando el valor de esta primera parte cuadrática sería 0. Esto es así porque añadimos el término del coseno. O sea, si la función fuese solamente la cuadrática sin el término del ruido, esta función, bueno, evidentemente sería mínima cuando K sub P es igual a 4,5 y y a su vez cuando K sub I es igual a 1,2, pero este valor de K sub P nos da ligeramente diferente porque es la influencia que estamos tomando acá con el coseno. Fíjense que el coseno está dado en 3 veces el K sub P. Entonces, este ruido es el que establece una variación un alejamiento sobre lo que sería el valor de esa variable, tomando en cuenta solamente el paraboloide para que se haga cero. Este coseno, entonces, o este ruido, empuja el mínimo un poco hacia la derecha. Entonces, el algoritmo lo que hace es navegar
en esa onda, en esa cosenoidal, y encuentra el mínimo real de la función compuesta, que es el paraboloide y la suma del ruido, y no simplemente un valor teórico que estaría definido por el paraboloide solamente, no. Entonces, esto es un resultado dado o nos valida que el algoritmo, bueno, funciona bien ante superficies que no son suaves. Y ahora esta gráfica que observamos tiene unas zonas claras, unas zonas oscuras, y un puntico blanco, ¿no? Las zonas amarillas, naranjas, que son las que están más acá hacia afuera, representan puntos en los cuales el error era muy alto. Este, el, ¿Por qué el error es alto? Porque si tenemos aquí en el eje X, lo que tenemos son los valores de Kasupe para los cuales la función nos está dando un valor mínimo. Pero acá evidentemente estamos muy alejados del valor que tomamos o que consideramos que es el que está determinado por el punto. Las zonas más oscuras que están entre azul y negro, o sea, que va bajando aquí desde amarillo, de naranja, rojo, púrpura, hasta ya azul y negro, son zonas en las que ya el error empieza a disminuir. O sea, ya se establece como una especie de valle en el que la función empieza a llegar a su valor mínimo. Y el punto blanco, bueno, no es más que el valor óptimo encontrado para que esa función entonces obtengamos su minimización de la forma más satisfactoria. Ahora, ¿por qué estas bandas o estas secciones de color no son círculos perfectos? Bueno, porque obviamente tienen ondulaciones, ¿no? O sea, estas son las variaciones causadas por el término coseno de 3 por P sub K, que es el elemento de ruido que entra en el sistema. Ahora, bueno, el punto blanco es el punto más bajo que tenemos allí o el punto más bajo, el punto mínimo para este caso, esta función. Ahora sería interesante, por ejemplo, ver qué ocurre si nosotros aumentamos el ruido, ¿no? Si en lugar por ejemplo, este factor que estamos multiplicando por 0.2, lo multiplicamos por un nivel de ruido que no sé, pudiésemos decir que sería 3, por ejemplo, ¿no? Si reemplazamos el valor de 3 y ejecutamos nuevamente este código, podemos validar acá un poco qué es lo que ocurre cuando el ruido es muy alto. Aquí, bueno, aquí el sistema está haciendo el cálculo y, bueno, vemos que para este caso el triángulo ocurrió o hubieron 36 iteraciones y 68 cálculos, pero el valor de K sub P ahora es muy distinto al que teníamos anteriormente y vemos que el punto óptimo se ha desplazado muchísimo más hacia la izquierda, pero también vemos que ya las zonas de error son muchísimo más irregulares que en el caso anterior. Entonces, aún así, aunque la condición o aunque el sistema tenga muchísimo ruido, conseguimos un punto igual de forma bastante rápida, ¿no? Este, l- que bueno, ¿por qué sea esto? Porque en lo que aumentamos la amplitud del coseno, las pequeñas oscilaciones o las ondulaciones que teníamos se transforman ahora en trincheras o en valles mucho más profundos. Y como Neldermid es un algoritmo de búsqueda local, sería algo así como no sé, como empezar a bajar una montaña con los ojos cerrados, ¿no? Si nos caemos en uno de estos huecos, podemos pensar que hemos llegado al fondo, pero en realidad estamos en un hueco que está a la mitad de toda la caída de la montaña. Eh,
vamos, entonces, o sea, en este caso vemos que tenemos una gráfica que ya no tiene un solo valle, sino que ya tiene varios valles, o sea, que son los representados, por ejemplo, en este caso, en esta zona oscura, y este en el que finalmente cae el punto que equilibra toda la ecuación y que se aleja del teórico original porque el ruido es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, el sistema busca obtener la mejor respuesta en este punto para compensar todo el ruido que puede tener una tendencia a llevarla hacia estos otros dos valles, ¿no? Este, el, el algoritmo, bueno, arranca en uno y él quisiera llegar hasta 4.5, que es el valor cero, pero se encuentra, digamos, con una cresta, con una subida dada por el coseno que lo frena y es lo que lo mantiene un poco al lado derecho. Este, la parte de lo que ocurre aquí es que, bueno, el ruido en este caso está superponiendo muchísimo o está haciendo mucha influencia. Y aunque el algoritmo está llegando a un valor, en el mundo físico o en la condición o en el proceso, tal vez eso no sea así, ¿no? Este, aquí es entonces donde, bueno, hay que evaluar de repente tal vez algunos otros algoritmos porque hay un riesgo de que efectivamente de manera matemática el sistema llega a una solución y hay que validar que esta solución tenga congruencia con el comportamiento físico real del sistema. Ahora, bueno, podemos continuar con otro ejemplo en el que aplicamos Neldermith. Este otro ejemplo sería, por ejemplo, determinar o estaría dado por la determinación de los valores de inductancia. Las inductancias son el componente eh, que le entregan, que le dan a un motor los bobinados, o sea, el alambre que está todo enrollado. Cuando hablamos de impedancias tenemos la resistencia que está determinada por la componente resistiva de un elemento que es el material, el metal, digamos, por el que está hecho y que tanto se le dificulta a la corriente pasar a través de él. Por un componente inductivo que es el que determina las bobinas, o sea, todo el arrollado de alambre que se hace, en este caso en el motor, e incluso también unos componentes capacitivos, que es lo que está dado por la proximidad entre una y otra de esas vueltas, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos eh, determinar las inductancias de un motor, pudiésemos también entonces utilizar un algoritmo similar, ¿no? Este, mm, estos modelos, sobre todo en el transitorio, y cuando hablamos del transitorio de un motor, estamos hablando del arranque del motor, de cuando está empezando a moverse, es un modelo que es sumamente no lineal. Y el ruido, la variación y la velocidad con la que cambian estos parámetros es sumamente alta, por lo que no se puede utilizar los jacobianos o el método de Newton-Raphson, como ya hemos hablado en otro momento, ¿no? Esto es bastante común cuando se están diseñando drive, que son los accionamientos eléctricos, sobre todo los accionamientos electrónicos. Y como estos equipos no tienen comportamiento lineal y hay muchísimo ruido debido a las componentes armónicas que ellos generan, a los cambios de voltaje, por las tensiones que pasan de un valor a otro y todas las altas frecuencias de las que esto ocurre. Bueno, son un ejemplo perfecto de cómo poder utilizar este tipo de cosas, ¿no? Aquí, si utilizáramos una matriz jacobiana, o sea, lo que haríamos es que la inestabilidad sería muy grande, ¿no? Así que bueno, hay que utilizar otro tipo de algoritmos, que en este caso aquí se habla del algoritmo de optimización por enjambre de partículas, ¿no? Eh, tenemos un motor en el que, de hecho, como se ve, las inductancias no son constantes. Estas inductancias varían en función de la corriente que pasa por el motor, de la resistencia que tiene el motor, pero tienen un componente
dado por un diferencial que está determinado también por la saturación magnética del núcleo. Entonces, esto nos da unos voltajes o unas ecuaciones para voltaje que, como vemos, son unas ecuaciones diferenciales que no son lineales. Y si vemos, por ejemplo, que es bastante común en una aplicación como esta, los datos se muestran a una velocidad sumamente alta, ¿no? Estamos hablando de tiempos alrededor de los 100 microsegundos para ir midiendo voltajes de entrada y corrientes, que sería como la salida, ¿no? Si usamos un método de mínimos cuadrados tradicional, entonces tendríamos que derivar la corriente respecto al tiempo, tomando en cuenta todo este ruido. Y al aplicar esa derivada lo que haríamos es entonces amplificar el ruido y el resultado, bueno, el resultado sería bastante erróneo. Entonces, se utiliza un enfoque diferente y es la medición del error de salida, ¿no? Entonces, este algoritmo lo que genera son dos valores posibles para las inductancias, ¿ok? Con los que se simula el valor o el comportamiento del motor y eso se compara con los datos reales. Entonces, se establece para este caso una, una función de costos de esta forma, como ya también la vimos por allá, en la que se utilizan estos valores de inductancia teórico. Eh, Aquí, bueno, en el transitorio, aquí hablamos de que se aplica un escalón de voltaje, o sea que es cuando estás arrancando el motor que está parado, no está girando. Eso crea una corriente sumamente alta, este, y que cambia muy rápido, lo que hace que estos datos, o sea, sean sucios, estén muy contaminados también por el ruido de los inversores, que es por lo que comentaba, que el PWM es la variación de la frecuencia de salida de estos equipos y eso genera muchas componentes armónicas que generan ruido, ¿no? Aquí, tomando los datos del LED que están en la placa del motor, se establecen unos rangos que usualmente están de entre 1 milihenry y 20 milihenry para el inductancia LED y para el inductancia LQ entre 2 milihenry y 30 milihenry. Ahora, se crea una posible o un grupo, un enjambre, ¿no? O sea, en este caso se habla de 30 partículas, para, para poder llegar a una solución posible a partir de estos datos, ¿no? Y para la primera iteración, por ejemplo, entonces se propone que un valor. Estamos hablando acá de que estos valores van desde 1 hasta 20 milihenries y de 1 a 30. Entonces, se toma unos valores cualesquiera, ¿ok? De 5 milihenries para el LED y 12 milihenries para el EQ, y se hace una simulación a través del método de Runge-Kutta, ¿no? O utilizando el modelo del motor con los voltajes de entradas. Con este valor, entonces, se obtiene nuevos valores de LD y esos se evalúan. Eh, a ver, esto entonces que nos da un, un resultado mucho, o sea, mucho más limpio, que es el que está determinado acá. Entonces, aquí tenemos digo nuevamente, un script en Python que nos está haciendo este cálculo. Y vemos que los valores estimados reales
son 8.5 milihenrios y al final calcula 8.5 y el real en este caso es 18.2 y él calcula 18.25, que está muy cerca. Bueno, esto no vamos a profundizarlo tanto, o sea, hay otro ejemplo también acá, o sea, que también está asociado un poco al mismo tema del arranque del motor. Que vamos más bien entonces a pasar a los modelos geométricos y los modelos de programación lineal, que es el siguiente tema que pretendemos abordar acá. Aquí, bueno, la diferencia principal con los modelos de programación lineal es que ya el resultado no está dentro del simple que conversamos inicialmente. En este caso, para los modelos de programación lineal, el resultado siempre o el valor óptimo siempre va a estar en la frontera que está determinada por este espacio. Eh, de este modo, entonces, bueno, hay que entender que la geometría asociada al simplex eh, reside básicamente en identificar las restricciones que están activas para los vértices y en entender que la solución siempre está en el borde. Así que en este caso es sumamente importante cuáles son estas restricciones. De igual forma, bueno, los conceptos preliminares serían los espacios afines y la convexidad, ¿no? De los que vamos a conversar un poquito. Creo que me equivoqué. Vamos a volver a ver. Bueno, estos conceptos preliminares entonces son los que vamos a ir mostrando a continuación. Eh, es importante entender cómo los algoritmos resuelven problemas de asignación de recursos, planificaciones de producción. O sea, todo esto implica una geometría que está, bueno, asociada a las ecuaciones matemáticas. Y pensando entonces en la estructura de los modelos de programación lineal, empezamos con que hay que construir un espacio, ¿no? Un espacio factible, un espacio en el que eh, mm, se pueden contener las soluciones. Y este espacio se construye mm, como desde el inicio en todos los problemas de ingeniería con la determinación de los límites. Este, Estas restricciones lineales se establecen matemáticamente utilizando la fórmula, la forma, perdón, de A a la Tx igual a B. Y esto define un hiperespacio, ¿ok? Que está dividido por dos semiespacios cerrados, ¿no? Este hiperplano definido por AT a la X actúa como una frontera que entonces separa el espacio n-dimensional en estos dos semiespacios cerrados. Este, mm, Cuando definimos este, a ver, que la desigualdad o una desigualdad AX menor que B, lo que estamos es diciendo de qué lado de la frontera es válido o no estos resultados. La intersección de estos dos espacios que estamos creando pues, son los que forman el conjunto factible y es en donde el modelo de programación lineal no es un conjunto que se da de forma arbitraria, sino que es un poliedro convexo en el que se va a explorar, digamos, el resultado. Esto representa una región en donde se cumplen todas las especificaciones o donde dentro de ella conviven todas las especificaciones del problema porque esta región está determinada justamente por los límites, ¿no? Esto puede ser presupuesto, puede ser capacidad física, puede ser recursos, puede ser materias primas, por ejemplo.
Em, Ahora dentro de este espacio definimos una estrategia de búsqueda, ¿no? Esta estrategia de búsqueda está asociada a los puntos extremos y a los vértices de este espacio. Dentro de este poliedro, ¿cómo buscamos la mejor solución? ¿No? Sería la pregunta. Y esta mejor solución está asociada al concepto de punto extremo, que es esta definición, esta segunda definición que vemos acá. Y el punto extremo es básicamente un vértice de un poliedro que no se puede generar como una mezcla de otros puntos del conjunto. En el lenguaje, digamos, algebraico del método simple, estos vértices corresponden a soluciones básicas factibles, ¿no? Este, que es en donde entonces entramos en estas definiciones de las que estábamos hablando un poco. Esta, Aquí es donde entramos a los teoremas, digamos, de la estructura, ¿no? Geométrica de la programación lineal. Y esta es, bueno, básicamente la determinada eh, por las dos condiciones de borde que hemos establecido, ¿no? Que son estas dos que nos definen en los dos espacios, los dos subespacios en donde queremos que esto ocurra. Eh, el concepto o el teorema es el siguiente, ¿no? Si existe una solución óptima finita para un problema lineal, esta se encontrará necesariamente en uno de los puntos extremos o vértices del poliedro. Lo que entonces esto define es que esto se transforma o transforma un problema de buscar un valor en un espacio continuo infinito a buscar un valor en un espacio finito de forma más inteligente. Entonces, en lugar de estar evaluando cada punto interno de esta área, el algoritmo lo que hace es que salta de un vértice a otro en la dirección del vector de costo hasta que encuentra el punto más bajo. Un concepto también aquí interesante es el de la dualidad y los precios de sombra, que está o parte un poco más de la visión económica del sistema. Y lo que ocurre es que finalmente cualquier problema de optimización tiene una contraparte, tiene otro lado, ¿no? Que es lo que se llama el problema dual. Si este problema inicial minimiza costos, el problema dual maximizará el valor de los recursos, ¿no? Los recursos limitados, que sería el máximo del modelo que hemos usado. Entonces, el vector dual tiene una interpretación en el control porque representa precios de sombra o las condiciones de sensibilidad del sistema. Si, por ejemplo, si una restricción de capacidad, que pudiese ser horas de máquina, este, se, se relaja, no se le pone mucha atención, el valor de la función objetivo pudiese mejorar exactamente en ese valor de y dado por el vector dual. Y esto nos dice, bueno, que realmente cuál es el costo o cuál es el valor de un recurso escaso en nuestro sistema, al cual deberíamos entonces invertirle un poco más para poder aumentar su capacidad. Un ejemplo práctico de esto puede ser, bueno, la optimización de mezclas en una producción, ¿no? Esto es básicamente un problema clásico de asignación de recursos eh, a través de un modelo. Este CRI es bastante corto, ¿no? Pero podemos nuevamente revisarlo de forma rápida acá en Colab. Entonces, este es el script del que vamos a hablar un poquito. Bueno, este ejemplo
lo que busca es resolver un problema de maximización de ganancia. Estamos usando la librería CPy. Y en este caso lo primero que hacemos es determinar nuestra función objetivo, ¿no? El algoritmo del LeanProd, que es programación lineal, está diseñado de forma matemática para minimizar costos, por lo que convertimos el problema de maximizar las ganancias, que están definidas por la función 100 por A más 150 por B, en una de minimizar pérdidas, o sea, simplemente multiplicando esta expresión por -1, ¿no? Con lo que entonces tenemos menos 100 A menos 150 B. Desde el punto de vista matemático, el punto óptimo es el mismo, solamente que tenemos una inversión de signos para que, bueno, para que el solver eh, o satisfacer las condiciones para que el solver fue diseñado, que es el paquete del implot con el que vamos a hacer los cálculos. Entonces, se crea primero la geometría del espacio factible, que son las dos estructuras matriciales que estamos viendo que están acá, que es LHS y NQ, es Length Half Side, es una matriz de coeficientes que representa cuándo consume cada producto de nuestros recursos limitados, por ejemplo, horas hombre o materias primas. Este, y el RHS, que es el Right Hand Side, que es el vector de capacidades. Este vector entonces representa el límite físico o límite presupuestario que está asociado a estos recursos. Entonces, estas dos estructuras o estas dos matrices son las que definen las paredes, los bordes del poliedro en el que vamos a buscar la solución. Ahora, el HEISS es el método que en este caso estaremos utilizando desde la librería LeanProton. Este, los resultados, cuando vemos los resultados, tenemos que nos da un valor para las variables X de 6.67 en caso de los dos productos. Esto lo que nos indica es que el vértice o el valor óptimo del poliedro está exactamente en la intersección de las dos restricciones, ¿no? O sea que el punto de equilibrio donde ambos recursos, o es el punto en el que ambos recursos se agotan de forma simultánea, o sea, en la que ya no están disponibles. Y la función objetivo que nos está dando menos 1666 está multiplicado por 1 para recuperar el valor original, o sea, que es la ganancia máxima teórica de 1666 unidades monetarias. Entonces, bueno, este ejemplo mm, lo que nos muestra es una otra forma, una forma de utilizar también la programación lineal para obtener los valores máximos y mínimos de un sistema definido por una función. Una visión un poco diferente es la que establece los conceptos de conjuntos y conos poliédricos, ¿no? Em, la optimización avanzada y el análisis de estabilidad en sistemas de ingeniería tiene que iniciar con lo que pudiésemos llamar bloques esenciales o ladrillos geométricos para construir los modelos, ¿no? Ahora, lo que define la forma de estos ladrillos geométricos es básicamente la intersección de un grupo de restricciones, ¿no? O sea, la primera de estas restricciones es un semiespacio en que cada desigualdad lineal, como ya la vimos por allá anteriormente, definida por ATX menor o igual que B, corta el universo o todo el espacio infinito en dos, ¿no?
y se queda con uno de estos lados válidos, que me dice, bueno, que esta relación tiene que ser menor que un valor, menor o igual que un valor B. Ahora, el otro elemento sobre el que se construye, o la otra restricción, está establecida por un poliedro, que es la intersección de un número finito de estos semiespacios, ¿no? Este, Cuando esta región es cerrada y acotada, como pudiese ser, por ejemplo, una gema, un diamante, la llamamos un polítopo. Y el tercer, la tercera restricción serían las combinaciones convexas, que es una mezcla interna, ¿no? En la que, por ejemplo, si tenemos dos puntos, cualquier punto en la línea que une estos es una combinación convexa. Esto es lo que hace que garantiza que si se tienen dos soluciones factibles, el promedio ponderado de estas dos soluciones también será una solución factible, ¿no? Este, Aquí entonces es donde entra eh, la geometría de los conos, ¿no? Y la teoría de los conos establece o es, se vuelve crítica para la estabilidad, porque a diferencia de de los conjuntos convexos tradicionales que normalmente están cerrados, estos conos modelan direcciones de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? Entonces, a diferencia, no son una combinación cónica, que a diferencia de la convexa, todos los pesos lambda suman 1, como lo vimos que era una condición inicial. Aquí lo único que pedimos es que todos los pesos sean mayores o iguales que 0. Entonces, este concepto lo que nos dice es que podemos escalar infinitamente un vector sin estar fuera de la región. O sea, nos amplía, digamos, un poco el espectro en el cual nos podemos mover. Este, esto estaría asociado también un poco a la estabilidad y a algo que llamamos rayos extremos, ¿eh? Si tenemos en el mundo real, en el mundo de la ingeniería, un sistema acotado, o sea, un sistema que tiene restricciones, generalmente casi siempre es un sistema estable. Y de esta forma, o sea, un sistema que no está acotado o un sistema que no tiene restricciones, se representa como un sistema con un riesgo físico, o sea, porque esto es lo que define entonces la inestabilidad del mismo. Entonces, los rayos extremos, ¿qué son los rayos extremos? Que es que si un poliedro no está cerrado por todas partes, posee rayos extremos. Y estos son vectores que apuntan hacia el infinito dentro de una región factible, o sea, es una región en la que puede haber una solución, pero estos vectores están apuntando hacia el infinito. Y el peligro en las condiciones de optimización es que si un vector de gradiente, o sea, el vector en el que estamos moviéndonos a través de la función objetivo, se alinea con uno de estos rayos o forma un ángulo agudo con el algoritmo siempre tratará de minimizar yéndose hacia menos infinito. Lo que entonces, o la interpretación básica de esto es que el sistema colapsa porque la energía se disipa y la función física no es viable, ¿no? Aquí es en donde entra entonces eh, el teorema de representación de Minkowski-Weiss, ¿ok? Y este teorema es, bueno, la base fundamental de prácticamente todos los softwares de optimización actuales. Este teorema es un puente o establece una relación entre lo finito y lo infinito. Y lo que define es que cualquier poliedro, por muy complejo que sea, es básicamente la suma de dos componentes. Una caja finita y una fuga infinita. ¿Ok? Eh, esta caja infinita es la que está definida por esta función con dB, que es una envolvente convexa de los vértices en la que están contenidos los puntos extremos y representa la parte estable y acotada del sistema. Y el
cono o el cone de R en este caso, que es la combinación cónica de todos los radios extremos de ese sistema. Entonces, este cono lo que representa son las tendencias de crecimiento no acotados, o sea, las posibilidades de que los valores se vayan hacia un máximo. Ahora, una aplicación práctica o la aplicación práctica en ingeniería, este, mm, a ver, gracias a la cual, o cómo nos ayuda el teorema de Minkowski-Wei, es que podemos o analizamos, por ejemplo, si la caja negra de la que hemos hablado muchas veces, este, está en un rango o si la operación segura de esta caja tiene rayos de fuga que permitirían que la caja aumente indefinidamente hasta un colapso. Eh, por ejemplo, si hablamos en robótica, pudiésemos estar modelando la estabilidad del agarre de una pinza, ¿no? O de algún elemento mecánico. Si las fuerzas se mantienen dentro de esta combinación cónica, los vectores normales de contacto harían que el objeto se pueda tomar de forma estable, pero si se salen, entonces que están tratando de seguir un rayo de esto, el objeto simplemente se caería porque no hay forma de, de mantener ese lazo de control para que eso esté dentro del parámetro que se quiere. Acá, bueno, tenemos un pequeño análisis de estabilidad hecho también con un código pequeño eh, en Python, que también podemos revisar acá en nuestro Google Colab, ¿no? Este es el código del que vamos a comentar brevemente. ¿Qué nos muestra este script? Bueno, este script es una representación de, del- de alguna de las leyes de fricción. Eh, Esto en el marco, en el contexto de la teoría de la estabilidad y de los conos poliédricos, el resultado de este script es un gráfico que determina la región física en donde el sistema mecánico es estable. O sea, estamos hablando del ejemplo que hablamos, por ejemplo, de una mano de un robot o una pinza de un robot que está sosteniendo algún elemento. El script, bueno, empieza utilizando o determinando unos coeficientes de fricción, un valor para la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza perpendicular sobre la superficie del objeto sobre el cual se está midiendo esta fuerza, o en este caso, si hablamos de esta pinza mecánica del objeto del cual se está agarrando. Este, y esto lo que nos define, o este gráfico, este cono, es la región en donde el sistema es estable. ¿Ok? El mu, si nos vamos un poco más, o sea, que es este coeficiente de fricción, nos determina la apertura del cono. O sea, si cuanto más grande sea la fricción entre las superficies, por ejemplo, una pinza de goma sobre una superficie de concreto, este cono será más ancho. O sea, lo que nos puede permitir fuerzas laterales más grandes sin que el cono se deslice. Y, y la fuerza normal, que es esta fuerza que está a 90 grados en la superficie, representa entonces la carga vertical, o la fuerza que mantiene estos elementos unidos, o sea, o evitan que se deslicen. Eh, el límite, o sea, se establece un límite que estaría dado, vamos a bajar un poco acá para que se vea mm, ya el resultado, que es el resultado del script, ¿no? Este, este límite rojo establece, digamos, la fuerza de fricción máxima permitida para cualquier dirección, ¿no? O sea, para cualquier dirección horizontal.
Este cono, bueno, es básicamente un radio que está determinado por mu y por la fuerza normal. Eh, ahora, el, ¿qué hace el escribir? Él está trazando, si vemos que hay unas líneas aquí verdes, o sea, él está trazando unas especies de planos, digamos, ¿no? O sea, él está trazando un cono poliédrico que, que está representado por una superficie y este cono invertido, o sea, que tiene un vértice en el origen, lo que nos está definiendo es un área de estabilidad o un mapa de estabilidad. O sea, el cono tiene dos volúmenes claramente definidos, ¿no? O sea, un volumen interno, que lo que quiere decir es que cualquier vector de fuerza que esté dentro de este cono representa un estado estático, un estado estable, este, y que la fricción que ocurre bajo esa condición es suficiente para evitar que las fuerzas este, hagan que el objeto se mueva. Entonces, o sea, eso es una zona de estabilidad. La superficie del cono, que es la que está dada por estos segmentos delimitados por las líneas verdes, es el límite de deslizamiento inminente. O sea, aquí la fuerza lateral es exactamente igual a la fuerza de la fricción. O sea, el sistema está en equilibrio, pero cualquier pequeña variación puede empujarlo a la zona inestable. Y toda la fuerza, o sea, todo lo que está fuera del cono, entonces ya es todo lo que está definido por la zona de inestabilidad. O sea, allí es imposible físicamente que el sistema mantenga la carga de forma estática. Y si el vector sale hacia esa zona, bueno, simplemente la pieza empezará o el objeto empezará a moverse. ¿Cómo está esto conectado con la teoría de Minkowski y Wade? Bueno, el cono es una representación o un ejemplo muy perfecto de lo que es el cono poliédrico. En este caso, como ya vimos, está simulado por muchas capas planas. Las líneas grises que salen desde el origen, que son estas líneas que están acá, son los conceptos dados por los rayos, ¿no? Por los rayos extremos. Este, y bueno, y estas áreas lo que nos definen entonces son las áreas de estabilidad, ¿no? Este, el, el, si las fuerzas caen fuera del cono, bueno, el objeto se cae. Si las fuerzas están dentro del cono, el objeto se mantiene firme porque el sistema entonces se vuelve estable. Tenemos otros ejemplos, pero ya un poco más complicados. Un ejemplo de un sistema de flujo de carga. Esta es la representación matemática del flujo de la potencia activa, de la potencia reactiva y de los voltajes en una red mallada. O sea, los voltajes están dados por las sumas de las potencias activas y reactivas en un punto. Este, bueno, aquí está el detalle del cómo se calculan estos flujos de potencia, ¿no? Eh, Nos hemos extendido bastante, creo que esto no lo vamos a detallar mucho. Eh, a representar, a ver esto acá, nuevamente en cola, solo para mostrar un poco, ¿no? Aquí está el cálculo del flujo de carga y bueno, simplemente el flujo de carga lo que hace es que nos calcula o el voltaje óptimo en un nodo para que este sistema que está modelado aquí por estas barras, una resistencia, o sea, esto es un valor de resistencia, esto es un valor de inductancia, y la carga que requerimos que pase por allí, cuál es el valor para que ese sistema sea en equilibrio, asumiendo un valor inicial dado por la nominal, que es el valor 1.0.
Cuando el sistema hace el cálculo, bueno, llega a un valor de 0,95, que es el valor real al que entonces ese sistema logra la estabilidad. Este, así que bueno, en, en esta, en esta revisión ligera que hemos hecho de la optimización avanzada, bueno, conectamos un poco con la teoría mm, matemática abstracta, o conectamos la teoría matemática abstracta un poco con la ingeniería aplicada, con lo que realmente ocurre en el campo. Iniciamos demostrando que en el mundo real, si tenemos funciones ruidosas o cajas negras que no podemos mejorar, en las que el cálculo tradicional falla, los métodos heurísticos como el de Neldermith son una excelente opción para llegar o conducir de forma eficientemente estimaciones sin necesidad de cálculos de derivadas. Después entramos un poco en el dominio de la programación lineal y bueno, vimos algo de cómo la geometría, en este caso es el lenguaje de la seguridad, ¿no? Chequeamos que los poliedros y los conos no son solamente figuras en el espacio, sino que representan condiciones críticas de estabilidad y que además nos dicen si un sistema, por ejemplo, hablando de un ejemplo eléctrico colapsa, o si un mecanismo mm, de robot, como el ejemplo que visualizamos, va a ser estable y mantendrá su agarre. Y bueno, y como ha sido ya un poco común, digamos, en este canal, validamos que bueno, que la implementación en Python de estos algoritmos es una muestra de que la teoría eh, cobra vida y se puede ver a través del código, ¿no? Así que como en el mundo de la ingeniería, dominar todas estas herramientas de cálculo, lo que nos permite es transformar, bueno, ecuaciones complejas, sistemas complicados, en decisiones de diseño seguras, en decisiones de diseño robustas, en decisiones de diseño óptimo. Eh, Soy el ingeniero Melvin Padilla, soy cursante de la maestría en matemáticas y computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Y bueno, gracias por acompañarme un poco en este pequeño análisis que hemos intentado hacer este, relacionado a estos temas.